Bien, ok. Como pueden ver en el material que les he proporcionado en esta ocasión, el tema es ¿por qué compartir el Evangelio? Primeramente, ¿qué es el Evangelio? ¿Por qué lo tengo que compartir? ¿Por qué no nada más puedo venir a la iglesia y aprendo y entiendo y hago mi vida de manera cristiana y ya? ¿Y por qué tengo que compartir? Bien, primeramente tenemos que entender que el Nuevo Testamento viene de las profecías hechas en el Antiguo Testamento, en el que predijeron que Dios traería una nueva manera para traer sus bendiciones al hombre. Sin embargo, tenemos que entender que Dios ha creado al mundo y ha creado a los seres humanos para que vivamos aquí. Nos ha puesto Él en el mundo para que vivamos una vida plena en Dios. Pero ¿qué sucedió? Nosotros, las personas, desobedecimos, no hicimos la voluntad de Dios y no actuamos de acuerdo a sus deseos. Eso se llamó pecado, ¿no? Eso fue la caída de los hombres. Pero la gracia de Dios proveyó el camino en el cual el pecador pudiese regresar al camino de Dios, pudiera ser liberado de la maldición de la muerte y entrar a la vida de Dios. Pero esta gracia solo es operativa en aquellos que rinden su voluntad a la voluntad del Padre. Claro, esto es siempre que el Señor lo pone en nosotros, ¿no? Esto es lo que conocemos como elección. Y todo esto que estamos platicando de manera introductoria, de manera breve, pues es de lo que se refiere el Nuevo Testamento. Recordemos que Cristo murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados, para traernos de nuevo al camino a Dios. De hecho, en el Nuevo Testamento, si vamos por favor a Mateo 28, 19 y 20, ahí dice qué debemos hacer los discípulos. Recuerden que discípulo es alguien que aprende una doctrina bajo la dirección o la instrucción de un maestro. ¿Estamos? Mateo 28, 19 y 20. Linda, por favor. Sí, gracias. Incluso en el 28:7 dice, decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Eso viene en la Reina Valera, así es la versión de la Reina Valera. Entonces, lo que se nos está pidiendo es que compartamos el Evangelio, Luego en el versículo 20, cuando señala, enseñándoles que guarden todas las cosas, no solo se refiere a creer, eso debemos tenerlo claro, sino también dice cómo obedecer, ya que Jesús enseñó una santidad práctica, cómo podemos y cómo debemos ser santos. De nada se vale tener todo el conocimiento del mundo si no somos capaces de demostrar ese conocimiento, de dar un testimonio adecuado, si no nos sometemos a la responsabilidad que conlleva tener tal conocimiento. ¿De qué le serviría a un ingeniero saber matemáticas, saber cálculo, si no lo sabe aplicar a su profesión? ¿De qué le sirve a un periodista saber español, gramatical y ortográficamente correcta, si a la hora de escribir un texto no se le entiende nada? Entonces, si nosotros estamos aprendiendo de la palabra de Dios, pues tenemos que compartir esa enseñanza y tenemos que vivir de manera que nos dice esa enseñanza. Entonces, si checamos, por ejemplo, Primera de Pedro 1, 14 y 16, ¿sí? ¿Estamos? Bien, dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Esta es la enseñanza que nos deja Jesús y es en referencia a lo dicho en Levítico 27. No vayan hasta el Antiguo Testamento, se los leo. La Reina Valera señala, santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. La Nueva Versión Internacional dice, conságrense a mí. En vez de santificaos dice, conságrense a mí. Ahora, otro punto que debemos tener en cuenta es que en el libro de Hechos se narra cómo los discípulos de Cristo contaron las buenas nuevas. Y uno de los ejemplos es Pablo, ¿no? En Hechos 1:4, ahí tenemos una cita, Hechos 1:4. Una vez mientras comía con ellos les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, del cual les he hablado. Pablo está enseñando el Evangelio.
Pablo está difundiendo el Evangelio. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, difundir el Evangelio. ¿Cómo van a conocer las buenas nuevas la gente que no conoce de Cristo si nosotros que la conocemos no se lo informamos? Entonces, hay que recordar que Pablo estableció iglesias, ¿cómo? Difundiendo el Evangelio. Pablo fue probablemente el primer heraldo cristiano. Bien, ahora hay que recordar que el Evangelio es un regalo de Dios y debemos compartirlo. Sin embargo, creo que no lo hacemos de manera constante. No somos dados a compartir y compartir y compartir. Como que somos un tanto, no sé si escépticos, apáticos, o algo nos pasa que no compartimos el Evangelio de manera constante. A lo mejor la gente que es católica, pues nada más nos ven diferente, ¿no? Es que acuden a una iglesia distinta, su iglesia no tiene una imagen ahí de Cristo. Íbamos nosotros de niños a una iglesia en la colonia industrial, la iglesia de la Pasión. Entonces hay un Cristo así muy tipo Dalí, como el dibujo de Dalí. Al final es una figura enorme, no sé cuánto mida, pero es enorme. Y obviamente pues las figuras que encuentra uno en todas las iglesias. Entonces viene un católico aquí y ¿qué va a ver? Pues que no hay imágenes. Entonces van a decir, esa es la diferencia que tienen con nosotros. Pero ¿cuál es la real diferencia? Que en la iglesia de enfrente se enseña una religión y aquí nos enseñan a tener una relación personal con Dios. Entonces, compartir el Evangelio es que la gente conozca esa diferencia, que la gente conozca qué es el ser cristiano, que la gente sepa, caray, no, pues yo sí quiero tener una relación con Dios, porque voy a la iglesia, pues a veces los domingos, en mi caso, bodas y 15 años, y hay graduaciones, bautizos, eran las únicas veces que me paraba en la iglesia. Amigos míos que sí tuvieron una formación más religiosa, los sábados íbamos a misa, porque de ahí nos íbamos al cine, de ahí nos íbamos a reventar. Entonces era como que un requisito para que los papás se quedaran bien, ¿no? Los papás se sintieran bien. ¿Fuiste a misa, mijito? Sí, papá. Y a veces iban a la misma iglesia que tú y, mira, ahí están. Y bueno, nos vemos, pum, nos vemos hasta el sábado, hasta el domingo. Sábado en la tarde era la ida a misa. Domingo no, porque pues, el domingo era familiar. Y también para los cuates, ¿no? Bien, pero entonces nosotros debemos compartir el Evangelio, porque es un regalo que Dios nos ha dado y es una obligación compartirlo. Ahora, luego, a veces tal vez parezca complicado, ¿cómo voy a compartir el Evangelio? ¿En qué momento lo voy a compartir? ¿Cuándo? Pues una charla coloquial puede ser un buen momento. Estás platicando con los cuates casi de cualquier tema y puedes decir alguna cita bíblica, algo por decirlo. Pastor, claro, tenemos el acceso a Dios, gracias. Tenemos el acceso a Dios, tenemos que utilizarlo. Sí, esta relación diaria, como bien dice el pastor, es una convivencia de todos los días, consultándolo, platicando con él. Si hay situaciones que resolver, pues comentárselas, ser agradecido también. Aparte de los asuntos que podamos tener, como nos comentaba el pastor, una relación con tu pareja, te va mal en el trabajo, una situación de salud, en una situación familiar, pues sí, pero también darle gracias todos los días. Por eso oramos y efectivamente va a llegar la gente y nos va a decir, ¿qué onda contigo, mi cuate? Oye, ¿no has vendido en 3 días y te veo tranquilo? Pues sí, porque mis ingresos no dependen de los clientes, mis ingresos dependen de Dios. Tengo una situación, voy al seguro, ¿estás mal? No, sí, ando con un dolorcito por acá. Oye, pero te ves tranquilo, porque tenemos la tranquilidad que Dios nos da. Bien, entonces, cuando estamos en este tipo de pláticas, por ejemplo, no sé, hablamos de política, del trabajo, de lo que vimos en la televisión, y de repente, no sé, te sale algún tema de, qué sé yo, de los descubrimientos del universo, y citas a Stephen Hawking, el astrofísico inglés que no se puede mover, pero que todo mundo respeta, todo mundo admira, porque sus comentarios los dan como hechos, aquel que promueve la teoría del Big Bang. Entonces nadie lo refuta y todo el mundo lo cita. Steve Jobs, alguna frase que haya dicho también, nadie la refuta, porque lo dijo Steve Jobs. ¿Por qué no citas el Evangelio? ¿Por qué no citas un salmo cuando estás hablando, por ejemplo, de política? Pues Dios ha prometido que a los corruptos, a los ladrones, a los que abusan de los trabajadores, la justicia de Dios va a caer sobre ellos.
casi cualquier tema, no me atrevo a decir cualquier tema porque a lo mejor se me escapa alguno que me pregunten y no lo sepa yo